Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida al nuevo episodio de Al hilo de la mente. Como siempre, juntando literatura, relatos con psicología para vivir un poquito más felices. Como siempre, con nuestra psicóloga de cabecera encargándose de guiarnos en este proceso. ¿Qué tal, Elena? Hola, fenomenal de estar aquí con vosotros y de compartir estos momentos que se echan de menos. Estoy deseando que llegue siempre el momento de grabar el siguiente podcast y poder comentar y poder llegar a nuevas ideas, sobre todo con los comentarios que estamos recibiendo, que son, la verdad, muy, muy bonitos y que nos impulsan a seguir. Bueno, y aprovechamos ya para recordar que tenéis un montón de vías de comunicación para poneros en contacto con nosotras, porque, bueno, la semana pasada no lo dijimos y hoy empezamos con ello. Las redes sociales, Al hilo de la mente, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y al hilo de este olvido, arrancamos el relato de hoy que habla de la memoria. La memoria siempre es curiosa. La de Mario es más curiosa. Y es que Mario no puede recordar los rostros. Quiero decir, no es capaz de identificar a las personas por su cara. Por ejemplo, a su madre. A su madre la identifica porque cuando está en la cocina es la persona que se sienta al final del todo, en la parte estrecha de la mesa. A su padre es más fácil reconocerle por el bigote severo que cubre el labio superior. ¿Y su hermana? Su hermana es el habitante que falta en la casa. La jovenzuela que grita siempre pegada a un teléfono. Cuando era pequeño era sencillo. Al fin y al cabo estos eran los tres personajes principales a los que tenía que identificar. Después la cosa se había ido complicando. Ahora en la oficina tenía que tener mucho cuidado para no confundir a Puri, la madre preocupada por el rendimiento académico de su hija, con Trinidad, la señora que siempre había soñado con ser madre y nunca había logrado serlo. Mario había desarrollado una gran cantidad de trucos para no confundir a sus amigos con simples conocidos del barrio, a sus primos, a los compañeros de la oficina. Pero en realidad nunca había sentido la emoción genuina de ver un rostro amigo aparecer al otro lado de una puerta, o el latir del corazón cuando la chica que te gusta gira y ¡zas!, aparece en tu campo visual al final de la calle. La verdad es que cuando llegó a la edad adulta, Mario había dejado de plantearse mucho estas cosas. Tenía una vida más bien rutinaria. Bajaba todos los días por la misma acera hasta la misma estación de metro y bajaba siempre por el lado izquierdo, mirando como sin mirar una cantidad de rostros sin significado alguno que pasaban a su lado. Tal vez se encontraba con ellos cada día o tal vez no. Pero cada mañana el mundo de rostros que navegaba a su alrededor eran completamente nuevos y también por ello absolutamente indiferentes. Un día bajaba por esa misma escalera, por el lado izquierdo pegado a la barandilla, cuando se fijó entre la marea de rostros en uno que por alguna razón estaba especialmente iluminado. Era una muchacha aproximadamente de su edad, con la piel blanca y la nariz pequeña, los labios exactos para que los picos del labio superior cayeran justo debajo del pliegue de la nariz. Se quedó mirándola y pasó de largo. Llegó a la oficina y saludó adecuadamente a Puri y a Trini, cada una por su nombre, sin tener la más remota idea de qué rostro tenía cada una. Al día siguiente, volvió a salir de nuevo de su casa, a recorrer la misma acera. Bajó por las escaleras del metro y miró las caras indiferentes que le rodeaban y entonces... Nuestros oyentes son inteligentes, no van a fingir sorpresa. Y entonces, entre esa multitud de rostros indistintos los unos de los otros, había uno que sí que se distinguía.
uno que estaba iluminado, uno de piel blanca, nariz pequeña y labios exactos. Era ella, era la chica de ayer, era la chica de ayer. La había recordado, la había reconocido. Por primera vez en su vida, un rostro a su alrededor tenía un significado. Por primera y única vez en su vida, el corazón latía, porque era capaz de distinguir entre todas las caras una que significaba algo. Era ella. Mario no era el rey del romanticismo, tampoco era un iluso. Apenas creía en la magia. Sin embargo, todo el trayecto hasta la oficina pensaba en aquella piel, en la nariz, en los labios. En su escritorio dibujó en un papel aquellos rasgos, despacio, imaginando. No era difícil pensar que si se la había encontrado 2 días haciendo la misma ruta, lo más probable es que, al igual que él, cogiera ese camino para ir al trabajo cada mañana. Así que, el día siguiente, bajó de su casa con la esperanza de volverla a encontrar. De decir, te he reconocido, como en las películas. Eres tú. Y por supuesto, nuestros oyentes son inteligentes, tampoco se van a sorprender si les digo que el día siguiente, por supuesto, no la encontró. Pensó que tal vez ella se había retrasado, que se habría quedado dormida, que habría tardado un poco más en pintar esos labios exactos. Al día siguiente, volvió a repetir el camino y de nuevo no la vio. Dejó esta vez pasar un tren. Esperó al siguiente, pero ella tampoco apareció entre los transeúntes que salían de los vagones y enfilaban hacia la boca de metro. El día siguiente, repitió. Subió en el primer vagón y temió con todo su cuerpo que ella hubiera escogido el último. Al día siguiente, volvió a repetir, y volvió a repetir, y volvió a repetir, y primero fueron días, y los días fueron semanas, y las semanas meses. Y nuestros oyentes, que son inteligentes, no se van a sorprender si les digo que los meses se hicieron años, y los años se hicieron olvido, y él nunca más volvió a reconocerla. Y digo nunca más volvió a reconocerla, porque en realidad sí que la vio. La vio aquel día en que soñó verla. La vio el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y se la cruzó cada día, durante semanas que se hicieron meses, durante meses que se hicieron años. La vio cada día, pero nunca más fue capaz de reconocerla. Estás escuchando Al Hilo de la Mente con Eva Hernández y Elena Montero. Pues este ha sido el relato de hoy, hablando sobre la memoria. Bueno, vamos a empezar, Elena, porque claro, yo venía aquí con la idea de que íbamos a dar tips de cómo mejorar nuestra memoria, cómo poder trabajar en nuestra memoria, cómo poder enfrentarnos a situaciones en las que nuestra memoria requiere pues una especial preparación, oposiciones, etcétera. Pero claro, nos hemos quedado 5 minutos antes de empezar a grabar hablando sobre trastornos de la memoria y me ha parecido un mundo apasionante que además me comentabas afecta a muchas más personas de las que pensamos. Por ejemplo, el trastorno del que habla este cuento, la prosopagnosia, me decías, afecta a un 2,5% de la población. Sí, es un trastorno que es más común de lo que creemos. Otra cosa es la intensidad con la que se represente, pero hay muchas personas que les cuesta crear una imagen clara de la configuración del rostro de alguien.
por muy conocido que sea. Entonces necesitan apoyarse en otras claves, pues en el tono de voz, en la forma de expresarse, en la manera de vestir, de andar, en la forma que tienen de hablar y en el pelo, en el tono de la piel, o sea, en otras características que están ahí para poder reconocer a diferentes personas. Incluso puede ser que haya personas muy familiares a las que sí puedan reconocer y otras a las que no. Y esto es un trastorno que a veces se produce porque ha habido una lesión, un trastorno craneoencefálico, un golpe, un daño muy claro, o a veces incluso en el desarrollo de la persona antes de nacer. Estamos hablando de un trastorno congénito, puede llegar a surgir esta dificultad y evidencia una de las maravillas de nuestro cerebro, y es hasta qué punto somos capaces de ser específicos y cuántas son las funciones que realiza nuestro cerebro de manera habitual, que cuando nos falla una, pues nos llama la atención y nos afecta en nuestro día a día. Claro, porque si seguimos repasando lo que me decías, los fallos de la memoria, encontramos una lista con nombres hermosísimos que tú me ibas diciendo antes, como la hermana fea, el síndrome de la hermana fea. Sí, efectivamente. Es que, la memoria es algo que está de manera longitudinal en nuestra vida constantemente. Nuestro cerebro utiliza la memoria para todo, porque hay cosas que son de recuerdos muy concretos, pero en la realidad tenemos que tener conocimientos en nuestro cerebro para poder manejarnos con el día a día, con cualquier situación, y si quieres podemos profundizar en ello más adelante. Pero bueno, contestándote un poco a lo que me comentabas de la hermanita fea, es ese fenómeno en el que estás intentando recordar una palabra y no recuerdas exactamente esa palabra y te aparece otra parecida y sabes que está dentro de ese campo semántico que más o menos te vale, pero que no es la que tú quieres. Y eso es un fallo de recuerdo, de que no consigues acceder a una información que está dentro de tu cerebro, pero que no te llega. ¿Y esto es un síntoma de algo o es un problema en sí mismo? ¿Es algo aislado? Porque esto nos ha pasado a todos. Yo estoy ahora aquí diciendo, Dios mío, tengo el síndrome de la hermanita fea. No es problemático en absoluto. Con la memoria nos pasa muchas veces. Hay veces que vemos una persona y decimos, esta persona me suena mucho, la conozco, pero es que no sé de qué, no la ubico. Me falla el contexto. En otras ocasiones vemos a alguien y lo que nos recordamos es el nombre. Sabemos perfectamente quién es, pero no recordamos el nombre. La memoria requiere de mucha información diferente y que depende de la que nos falle, pues nos encontramos en una situación o en otra. O como por ejemplo también la criptoamnesia o amnesia de fuente, cuando vivimos algo nos recordamos que lo hemos vivido ya con anterioridad y no recordamos la fuente de dónde viene y pensamos que es algo nuevo y original. Hay multitud de fenómenos respecto a la memoria. Hay algo muy íntimo en la relación de las personas con su propia memoria. De hecho, cuando sentimos que nos está fallando la memoria, es una de las cosas que más nos pueden preocupar o que más nos pueden asustar. ¿Cuál es la relación, Elena, entre la memoria y la construcción de nuestra propia identidad? Eso lo hacemos a través de la memoria episódica. Efectivamente, las cosas que vivimos marcan un poquito quiénes somos y tienen que ver con nuestro autoconcepto. Y vamos asimilando quiénes somos también por aquello que nos va ocurriendo y cómo lo vivimos. Nos van definiendo características, etiquetas que nos vamos poniendo nosotros mismos que tienen que ver con lo que va pasando a lo largo de nuestra vida. Pero yo en ese sentido me gustaría que tuviéramos en cuenta que no toda la memoria es explícita, o sea, no toda la memoria es aquel conocimiento al que podemos acceder, sino que hay una memoria implícita que está ahí, que lo que vivimos nos afecta y forma parte de quienes somos, aunque no lo recordemos exactamente. Entonces, me gustaría que no tuviéramos o intentar minimizar ese miedo que tenemos todos cuando no recordamos algo. Que no lo recordemos no quiere decir que se haya borrado como si no hubiera existido nunca, sino que sigue formando parte de nosotros mismos. Ocurre, por ejemplo, esto mucho cuando empezamos a perder recuerdos sobre una persona querida que ya no nos acompaña y sentimos ese miedo de, bueno, pues si fíjate, alguien que ha sido tan importante para mí. Esto se ve mucho también en los niños, cuando muere el padre, la madre siendo muy pequeños y se preocupan mucho porque ya no recuerda a mamá o no recuerda a papá.
y se me van escapando esos recuerdos, eso no quiere decir que no te hayan influido y no te hayan afectado y no formen parte de quien tú eres. Eso sigue estando ahí, solamente que no conseguimos acceder exactamente a esa información, pero nos conforma. Bueno, un poquito con la piel de gallina por lo que acabamos de hablar, pero yo te tengo que preguntar por una cosa que me genera mucha curiosidad. Oímos hablar de la hipnosis, de acceder a recuerdos a través de que nos hipnoticen. ¿Qué hay de verdad en ello? ¿Qué hay de utilidad en ello? ¿Qué es mito? La hipnosis es una técnica que se utiliza en terapia. Es una forma de acceder al cerebro de alguien cuando se han rebajado un poco las defensas de la parte del cerebro, más de la corteza prefrontal. Entonces, cuando se aplaza el juicio, cuando todo te parece bien, cuando no te limitas tanto, permites que la otra persona que te está preguntando, te está comentando algo, acceda más directamente a quien tú eres y que sus palabras te influyan mucho más. No es algo negativo, lo único que tienes que confiar en que la persona que te va a realizar un proceso de este tipo, pues lo que te va a contar, tú estás de acuerdo con ello, porque no vas a tener tantas defensas, vas a disminuir las defensas. Y es que la memoria tiene mucho que ver con procesos de bloqueo o de defensa. A veces bloqueamos recuerdos porque no queremos acceder a ellos, como una manera de proteger nuestras emociones y nuestra identidad. Estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, el trastorno de personalidad múltiple que se decía antes, que ya se ha hablado de otra manera, como algo disociativo, en el que una persona, para salvaguardar su identidad, se protege en identidades diferentes. Eso también es un problema de memoria. Estamos hablando también de memoria. En realidad no estamos hablando de personalidad. Antes se creía que se hablaba de personalidad, pero es un tema de memoria. La memoria nos separa espacios diferentes y nos coloca en diferentes contextos para afrontar la vida. ¿Hasta qué punto es voluntario el proceso de olvido y de recuerdo? Pues depende, porque hay trastornos que nos influyen mucho. Por ejemplo, alguien con una depresión le vienen recuerdos negativos con mucho más frecuencia que un recuerdo positivo y no lo puede evitar. Alguien con ansiedad le vienen recuerdos preocupantes con más intensidad de lo normal. Alguien con Alzheimer pues no puede recordar cosas que sí que le gustaría recordar. Luego hay memorias que nos vienen con con una gran cantidad de emoción. Estoy hablando, por ejemplo, de la ecmnesia, hablando de hipermnesias, hablando de momentos en los que recordamos cosas con demasiada emoción y que eso pues nos influye también. La memoria es algo amplísimo e interesantísimo. Y modificando nuestros recuerdos o la narrativa que hacemos de nuestros recuerdos, podemos modificar nuestras emociones o la cicatriz que esos acontecimientos dejaron en nosotros. Sí, y es algo que hacemos en terapia. Los seres humanos tenemos sesgos positivos que nos ayudan a ser más felices. No buscamos, o el cerebro no está preparado para ser totalmente objetivo y para recordar las cosas de una manera aséptica. Eso no es bueno. De hecho, pues en personas se relaciona con patología el hecho de ser completamente objetivo y recordar las cosas positivas y negativas con el mismo peso o en un equilibrio total. Entonces, lo que se busca normalmente es, o sea, el cerebro busca cerrar las cosas en positivo y tener recuerdos positivos, aprender de lo negativo, efectivamente, prepararnos y protegernos para que no nos vuelva a ocurrir, pero después ir acumulando recuerdos positivos que son los que nos motivan, los que nos ayudan a seguir buscando y seguir adelante. Bueno, por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en el momento del parto, las hormonas, la oxitocina, todo lo que se produce en el cuerpo y que afecta al cerebro hace que el recuerdo de un parto no sea tan doloroso como en realidad el parto fue, para que la especie siga adelante, porque se sigan teniendo hijos. O sea, hasta ese punto la memoria no es algo fijo, sino que es algo modificable y sobre el que intervenimos constantemente. Se habla también de la memoria epigenética, ¿no? De la memoria como especie. No sé si hay alguna manera de acceder o no, o si esto configura nuestra psicología de alguna manera. Bueno, esto lo vemos, por ejemplo, en las fobias. Hay una teoría
que habla de que estamos preparados de alguna manera para condicionarnos, para aprender a asociar situaciones peligrosas más típicas evolutivamente que otras. Es decir, es más fácil que alguien le tenga miedo a las arañas a que alguien le tenga miedo a los enchufes. A pesar de que probablemente sea más peligroso un enchufe y sea más probable que muera por una descarga eléctrica. Elena, vamos ya cerrando el programa de hoy, pero bueno, no podemos despedirnos sin dar algunos pequeños consejos para pues estudiantes, opositores, personas que tienen que ejercitar de una manera muy específica su memoria. Efectivamente, para el estudio tenemos consejos muy básicos. Cuanto más elabores una información, más profundo es el procesamiento y más fácil es el recuerdo. Entonces, no te quedes en un procesamiento superficial, sino que comprende, entiende la información que tengas para que lo vayas enlazando con otros conceptos, se produzcan circuitos de conocimiento que se apoyen unos sobre otros y, por tanto, sea más difícil que ese conocimiento desaparezca. Después el repaso es la repetición también es básica y ayuda. De hecho, repetir cada cierto tiempo, porque hay un decaimiento de la información en el cerebro, de tal manera que si yo me leo una información hoy, si la repaso dentro de 3 días, voy a ser mucho más capaz de recordar cosas que si no hago ese repaso. Es decir, en cuanto a eficiencia, en cuanto a tiempo empleado frente a recuerdo, la repetición es muy útil. Otra cosa también muy interesante es la agrupación de la información. Si tengo que recordar 10 cosas, para cualquier cosa siempre que tengo que aprender algo, paso por una memoria a corto plazo, que es cuando lo estoy leyendo, cuando me estoy captando esa información, y luego lo quiero que esa información pase a una memoria a largo plazo, que es más permanente, que es ilimitada, es así que puedo acceder en cualquier momento que lo necesite. Entonces, ese paso desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo está limitada por la cantidad de información que recibo, porque la memoria a corto plazo tiene un espacio más cortito. De hecho, pues el número mágico siempre es 7 más menos 2, que son los ítems que podemos recordar de una vez cuando estamos aprendiendo algo. Si me das una lista de 15 cosas, no voy a poder con ellas. Si me das una lista de 7 más menos 2, o sea, 5 o 9, va a ser mucho más fácil. Si tengo muchas cosas, lo que tengo que hacer es agruparlas, porque si en esa lista de 15 en realidad puedo meter a 3 puedo entender 3 como un conjunto, ahí ya sí que puedo manejarme porque me meto dentro de ese número mágico del 7 más menos 2. Bueno, interesantísimo esto. Podríamos profundizar mucho más. Ya estoy pensando en, por ejemplo, esa sensación de cuando te entra un olor y te viene toda la memoria de golpe como si te estuviera bañando una ola. Y es que también acceder a la memoria a través de los diferentes sentidos tiene efectos distintos. Así es, el olfato es una de las... es el sentido que más rápidamente accede a la memoria por cómo está configurado el cerebro de manera fisiológica, y eso nos viene, y además esos olores también nos conectan con emociones, pero sobre todo con esos recuerdos, con lo cual eso se puede utilizar. Pues terminamos este podcast ya, Elena, como siempre, agradeciendo a nuestro tejedor en la sombra, que no sé por qué, pero en mi cabeza tiene olor a palomitas. A lo mejor es porque es el director de uno de los podcasts sobre series más importantes de este país, y ahora lo está petando con Radio Invernalia sobre Juego de Tronos. Así que bueno, olor a palomitas. David Mulé, muchas gracias una vez más. Elena, también me pedías que recordara o hablara de una cosa que va a ser muy especial y sobre la que vamos a hablar largo y tendido en este programa, que es el Splashdown Festival, que va a tener lugar este verano en Barcelona y Gijón. Sí, porque la verdad es que le tengo muchísimo cariño y me gustaría que habláramos un poquito de ello en el próximo episodio, porque voy a hacer una ponencia sobre los astronautas y sobre qué mentalidad tiene un astronauta y cómo podemos aprender sobre esa mentalidad para aplicarlo nosotros en nuestro día a día. Así que me gustaría que en el próximo episodio, pues, de Al Hilo de la Mente, nuestros oyentes fieles nos acompañen y podamos hablar un poco sobre una profesión tan diferente que para la cual necesitamos una mente
muy concreta, una mente a la altura de las estrellas. Pues ni más ni menos que con esa pretensión de llevar nuestra mente a la altura de las estrellas, o tal vez un poco menos, pero al menos sí de llenar nuestra mente de sonrisas y nuestra memoria de buenos momentos, terminamos este podcast. Si nos queréis mandar relatos, cuentos sobre astronautas, por supuesto podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más al hilo de la mente.